en el 2014. Todos somos Televisión Nacional de Honduras. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor con mucho agrado para que, así como nosotros hemos aprendido, ustedes también conozcan cada una de las riquezas que la palabra nos trae, nos tiene, si nosotros las escudriñamos de luego. Y vamos a compartir, para comenzar ya con lo que es la palabra escrita, vamos a hacer una lectura en Marcos 8, del 22 al 26. Amén. La palabra de Dios dice, Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El versículo 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Si ustedes se fijaron, la lectura que traemos esta noche como base para este programa nos dio para ponerle nombre, para ponerle el nombre a este programa, el tema, las manos de Jesús. En todos los versículos se menciona que el ciego se lo llevaron otras personas para que Jesús lo tocara. Y lo hermoso es que el Señor le tomó de la mano y lo sacó de la aldea. No que lo sacara de la aldea es lo hermoso, que Jesús lo tomó para guiarlo. Y en el trayecto, pues imaginémonos qué es lo que pasó. El Señor iba hablando con él, se dio a conocer, y el ciego iba entendiendo quién era Jesús. Si no tenía fe, pues ahí se le estaba despertando la fe. Si tenía poquita, ahí le iba a crecer su fe. Y cuando él llegó fuera de la aldea, dice que el Señor le escupió sus ojos y le puso sus manos. Entonces le preguntó que qué veía, si veía algo. Y el ciego le respondió que miraba a los hombres como árboles, pero que andaban. Entonces luego vino el Señor y le volvió a poner sus manos. En el verso 25 dice, le volvió a poner sus manos y entonces el ciego vio correctamente. De lejos vio que los hombres, pero lo vio todo claro. Entonces, investigando en el original, la palabra en el 25 dice que fue restablecido. La palabra restablecer viene del griego y significa reconstruir, restaurar en salud, en el hogar y en organización. O sea, en otras palabras, Jesús, cuando pone sus manos en nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que el Señor nos toque, entonces Él puede restablecer o reconstruir hogares, puede restablecer la salud y puede organizar toda la vida de las personas, no una parte, no un poquito, toda la vida de las personas. Pero si nosotros dejamos que el Señor ponga sus manos, así como hizo con este ciego. Él era ciego de nacimiento, él era ciego, pero nosotros tenemos múltiples problemas donde también el Señor podría poner sus manos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Fíjese, estas personas llevaron al ciego y le pidieron al Señor que lo tocara. Usted podría alguna vez, o ya lo ha hecho, pedirle al Señor que ponga su mano en esa situación que está viviendo, en esa enfermedad, en esa circunstancia, en ese problema, en esa escasez económica. Todo es posible. Si nosotros podemos creer, pero también le tenemos que pedir al Señor que lo haga. Entonces, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él ministraba a todo el que se le ponía por enfrente, al que lo pedía, al que lo rogara. Él ponía sus manos, Él oraba. O sea, nadie se quedó sin recibir nada de Él, porque Él a nadie dejó esperando, así como ahora. Si usted le pide al Señor, usted ora, usted clama, usted gime, Él no la va a dejar esperar. Amén. No lo va a dejar esperar nada, porque el Señor va a cumplir la petición de su corazón, pero también hay cosas que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Tener una vida pues apartada para Él y hacer las cosas correctamente en nuestra conducta. Si usted ha leído la Biblia, y espero que la haya sacado donde la tiene, ábrala y abra ahí el libro de Marcos 8 y va a ver de donde nosotros tomamos esta lectura. Y en otros relatos menciona de que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. La tocó, la levantó y dice que enseguida la fiebre la dejó. Entonces nosotros también podemos hacer eso. Señor, yo tengo tal problema, tengo esta enfermedad, tengo este problema con mi hijo, con mis hijos o con mi esposo, mira mi economía, pon tu mano. Y todo eso se puede ir. Todo eso puede irse inmediatamente, porque las manos de Jesús son poderosas. Las manos del Señor tienen poder, tienen amor, tienen autoridad, tienen unción. Entonces nosotros debemos desear que el Señor nos toque, que el Señor toque cualquier situación que nosotros tenemos. Entonces, en ese tiempo también se daba el caso de que muchos padres traían a sus hijos para que el Señor los tocara. Y la vida de estas criaturas cambiaba totalmente. Así podemos nosotros también hoy, en este tiempo, decirle al Señor que ponga sus manos sobre nuestros hijos, sobre nosotros mismos, sobre nuestras mentes. Entonces, Él hará maravillas con nosotros. Entonces, también habla de los enfermos. Y el Señor jamás negó, por muy cansado que estuviera, porque Él se cansaba, Él caminaba, Él estaba de madrugada orando al Padre, pero le traían los enfermos y Él no negó nunca extender su mano para sanar la enfermedad que llevaba a quienes ellos querían que fuera sanado. Entonces, tenemos que tener esa idea, ese pensamiento, esa convicción de que Jesús, si pone sus manos en nuestra vida, lo que nosotros le permitamos hacer, el Señor lo va completamente a sanar y a transformar. Lo va a hacer. Amén. Amén. Así es, pastora. Y definitivamente cada uno de nosotros que tenemos la bendición de vivir una vida íntima con el Señor, de conocerlo, de estar en comunicación con el Señor, en algún momento nosotros hemos sentido el toque de su mano, porque hemos aprendido a clamarle a Él en diferentes situaciones, en momentos de soledad, en momentos de desánimo, cuando estamos confundidos, cuando queremos una dirección, cuando estamos enfermos o tenemos un familiar enfermo, estamos con incertidumbre en alguna situación, en algún proyecto. Nosotros rápidamente viene a nuestra mente recordarnos que tenemos un Dios todopoderoso, que si Él pone su mano, inmediatamente cualquier situación es sanada, cualquier respuesta nosotros la obtenemos, cualquier camino que nosotros buscamos lo vamos a encontrar. Y seguramente siempre hemos clamado con en lo más profundo de nuestro corazón, porque eso es lo maravilloso de los que tenemos la bendición de conocer al Señor, de conocerlo como Él es y lo que Él es capaz de hacer por cada uno de nosotros, porque Él viene pronto a auxiliarnos en nuestra tribulación. El Señor pronto tiene su oído pendiente de cada una de nuestras situaciones. Y es ahí donde Él pone su mano para cualquier situación que nosotros necesitemos. Y eso es lo maravilloso que nosotros podemos tener con Él, ¿verdad? Y muchas veces, precisamente nosotros
le clamamos de esa forma. Nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Señor, yo te presento esta situación. Señor, yo te presento a mi hijo. Señor, yo te pido que me guardes. Te pido que guardes a mis hijos. Pero ahí, precisamente lo que estamos pidiendo es que la mano todopoderosa del Señor esté sobre nosotros. Amén. ¿Verdad? Que la mano de Cristo esté sobre cada situación de nuestra vida. Y nosotros definitivamente necesitamos prontamente la mano de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en nuestras mentes. ¿Por qué en nuestras mentes? Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, él está pendiente de cada uno de nuestros pensamientos, y lo que él busca es que nosotros nos alejemos de Cristo, que nosotros no tengamos la mente de Cristo. Entonces es importante que nosotros pidamos ese toque de la mano del Señor en nuestra mente, ¿verdad? Como nos han enseñado nuestros pastores, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, primeramente lo pensamos. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que Él toque nuestra mente para que nuestros pensamientos sean conforme a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a poner pensamientos de incredulidad, nos va a poner temor, nos va a bajar la autoestima, nos va a hacer pensar que no podemos, que no somos capaces, pero es ahí donde la mano del Señor es muchísimo más fuerte. Y si nosotros clamamos la mano del Señor en nuestra mente, cada una de nuestro actuar, de nuestro decir, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de estar constantemente clamando ese toque de la mano del Señor. No hay evidencia de que Él nunca ha rechazado a ninguno de sus hijos. Él, independientemente de nuestra situación delante de Él, porque muchas veces le fallamos, le somos infieles, pero ahí está el Señor. Él está pendiente, como les decía anteriormente, Él tiene su oído presto a cada una de nuestras necesidades, está pendiente de nuestro clamor, y Él jamás nos va a dar la espalda. Entonces debemos nosotros aprovecharnos de esa misericordia del Señor, en el sentido de que sabemos que podemos clamar en cualquier situación, y que el Señor está presto para poner su mano sobre cada uno de nosotros. Amén. Y es que el Señor es tan fiel que Él, como decía la hermana Vero, en ningún momento nos va a volver la espalda. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a auxiliarnos, a extendernos su mano de misericordia. Y vamos a leer en Mateo el capítulo 8, los versículos 2 al 3, que vino un leproso a Él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Leía yo en otra versión que decía: Señor, tú puedes. Y esta versión dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. A mí me llama la atención dos cosas: que Jesús extendió su mano y le tocó, y que le dijo: quiero. En este momento yo quiero, le dijo el Señor, y al instante su lepra desapareció. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos que el Señor Jesús alimentó a miles de personas con panes y peces, ¿verdad? Él anduvo sobre el mar, Él sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, sanó a la mujer con flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo, y la sanidad de este ciego que leíamos al principio, ¿verdad? Esto solo es una muestra del poder del Señor. Ahora, nosotros en esta época estamos viviendo en la época del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo haga esa obra sanadora en nuestro interior, que sane esas heridas, que sane esos recuerdos, nosotros necesitamos el toque de la mano de Dios. 1, 2, 5, no sé cuántas veces las necesitemos. Pidámosla. No nos cansemos de pedirle al Señor su toque con su mano sanadora, ¿verdad? Los cristianos de hoy en día recibimos un toque del Espíritu Santo en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Un día Él nos tocó. Yo siempre digo que nosotros decimos: yo busqué al Señor. No, el Señor nos buscó a nosotros. Recibimos ese toque especial
del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros lo confesamos. Pero ahí empezó un proceso de restauración, pero nosotros necesitamos abrir cada día más y más nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda penetrar y pueda sanar esas emociones todas conflictivas que tenemos allí revueltas, esos recuerdos, que quite esos recuerdos dolorosos que de otra manera nosotros solos no vamos a poder. Amén. Y es que, hermanas, no sé si nos hemos podido nosotros poner a pensar, ¿verdad? Y ver que en cada forma que el Señor ha tenido una creatividad tan maravillosa el Señor. Voy a pensar en el versículo este que estábamos leyendo, ¿verdad? Y la hermana mencionaba cómo sanó al leproso, solamente mencionó una palabra y dijo, si quiero, y extendía su mano, pero con el ciego de Betsaida hizo algo bien diferente, ¿verdad? Entonces, eso nos abre nuestra expectativa de siempre estar esperando que el Señor actúe de manera diferente y que cada toque que Él haga en nuestra vida, que cada acción que Él realice en nuestra vida va a ser diferente, ¿verdad? Amén. Y yo me imaginaba que los discípulos cuando estaban ahí, ¿verdad? Viendo que el Señor platicaba con el ciego, probablemente ellos decían y se imaginaban, solamente va a decir una palabra y va a extender su mano y lo va a sanar, ¿verdad? Pero cuando lo llama y escupir sus ojos, ¿verdad? O sea, algo completamente diferente. Y recordemos que en ese tiempo, pues, los milagros que el Señor estaba haciendo, se corría, ¿verdad? La voz. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Que pues, dijo, pero escupir, o sea, y realmente cómo con esa acción, ¿verdad? El ciego logró sanar. Y es realmente lo llena de esperanza a uno, ¿verdad? No sé a ustedes que nos están viendo, pero a mí, por lo menos, me hace pensar que siempre puedo esperar un toque maravilloso del Señor. Y hay un versículo en 1 Corintios 1:25, y este nos deja como claro, ¿verdad? Que lo que nosotros podemos llegar a esperar del Señor se va a quedar corto. Cualquier cosa que nosotros esperemos se va a quedar corto con lo grande y maravilloso que puede llegar a ser en nuestra vida. Dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que con eso nosotros podemos llegar a pensar que nada de lo que nosotros esperemos va a acercarse siquiera a lo que el Señor puede llegar a hacer en nuestra vida si nosotros realmente anhelamos, como decían las hermanas, ¿verdad? Ese toque de Él maravilloso. Sí, y si nos seguimos fijando en la lectura que hicimos al principio, miramos que en esta ocasión, en el ciego de Betsaida, el Señor quiso hacer algo diferente. Como decía usted, los que andaban con Él permanentemente, que lo miraban, los discípulos, se podían imaginar, va a hacer esto, va a decir lo otro, pero el Señor aquí salió haciendo algo tan diferente como tomarlo de la mano y sacarlo de la aldea. La aldea, investigando sobre Betsaida, tenía una extensión de más o menos 3 kilómetros. No dice exactamente dónde estaban ubicados, pero imagínense que ella ha estado al fondo de la aldea. Caminó 3 kilómetros hasta sacarlo. Estaba en el centro de la aldea, caminó pues cierta parte, o lo que haya sido. Es que yo me lo imagino, yo cierro mis ojos y me lo imagino que lo tomó de la mano y hasta le echó el brazo, porque el Señor es así. ¿No ha sentido usted alguna vez un abrazo del Señor? Ay, pídalo que el Señor está dispuesto a abrazarnos, a sentir el calor, su amor, así como nos ha perdonado los pecados. Entonces, ¿qué más le da al Señor podernos abrazar si Él nos ama? Entonces, iba caminando con Él y lo sacó. Entonces, al llegar afuera, al salir de la aldea, entonces el Señor procedió a hacer la sanidad en Él. Lo único que esta vez no solo bastó un toque del Señor, sino que primero le escupió sus ojos y le puso sus manos. No quedó clara la visión de él porque le preguntó qué miraba, pero
en ese proceso, en ese tiempo de que se daba el milagro de que él pudiera ver bien, estaba creciendo o fortaleciéndose la fe del ciego. Porque recordemos que él no fue por iniciativa propia. Él no fue porque estaba lleno de curiosidad o él dijo, llévenme que yo necesito. Él no fue, lo llevaron. Entonces a el Señor le encanta hallar fe en el pueblo, encontrar fe y que esa fe crezca. Por eso es que nosotros podemos pedirle al Señor que nos haga crecer la fe, si los mismos apóstoles se lo pidieron. Entonces, en ese trayecto de donde tomó al ciego y lo sacó, se inició un diálogo. De imaginarnos, el Señor no iba callado, iba platicando con él, le iba como abriendo el Antiguo Testamento, donde se mencionaba de él, quién era él. O sea, le hizo sentir su presencia, le hizo sentir el amor que él nos tiene a nosotros, puesto que lo iba a sanar. Y es que solo imaginemos, alguien ciego de nacimiento. ¿Usted cree que no iba a estar este hombre feliz, contento, la familia, de que él viera normal? Después no mencionan la edad ni el tiempo, ¿verdad?, que estuvo ciego. Entonces, eso era una maravilla, era un milagro, un testimonio de poder y de amor que se iba a manifestar en su propia vida. Entonces, pero el Señor no le podía hacer eso sin tocar primero su corazón. Un cambio de la mente, ¿verdad? Impactar su alma también con el conocimiento de Él, al ir caminando con Él. Entonces, la recuperación gradual de la mirada, de la vista de este hombre, se estaba dando el cambio interno, no solo exterior, que era recobrar la mirada o tener la vista porque nunca había visto. Entonces, el Señor quería un cambio completo, total, así como lo quiere con nosotros. Cuando Él nos toca, Él quiere que nuestra vida sea transformada total. Amén. Mental, emocional, de todo, en todos los aspectos. Porque hay descontrol, hay confusión. Nosotros venimos de estar batallando en el mundo, de tener conflictos, de tener problemas. Y aún estando en el Señor, hay cosas que nos vencen. Hay cosas que pueden más los problemas que la firmeza que decimos tener en el Señor. Entonces, pero si usted se fija en el versículo 26, hay una frase que el Señor le dice, después de haberlo sanado, le dice que no regrese a la aldea, que no vuelva a la aldea, ¿verdad? Entonces, es como que Él ahora en este tiempo nos dijera, mira, yo te voy a hacer un milagro, te voy a cambiar tu vida, voy a traer tus hijos de donde andan metidos en drogas, en pandillas, en lo que sea, voy a traerte a tu esposo nuevamente, voy a cambiar tu situación económica, te voy a sanar de esa enfermedad, pero el Señor, no vuelvas de donde te saqué. Tal vez no está hablando de un lugar geográfico, pero sí puede estar hablando de una actitud, puede estar hablando de ciertas compañías que nos corrompen. Entonces el Señor dice, no vuelvas al lugar donde te contamina, porque hay lugares donde uno puede tener una reunión y sabrá Dios qué es lo que se platica ahí, de qué manera, qué palabras. Entonces, hacia dónde nos conducen ciertas amistades. También el Señor nos puede decir, anda en el espíritu, deja la carne, porque la carne no nos lleva más que a pecar, hermanos. Entonces, que aprendamos a mirar con ojos espirituales. Ahí es una manera que nos estén, dale la espalda al pecado, aquel pecado que te cegó, no físicamente, pero sí nos puede cegar espiritualmente, ¿verdad? El pecado cuando nosotros estamos enfrascados en seguir una rutina y no queremos salir de ahí. Amén. Entonces el Señor no quiere que volvamos a ese lugar. Amén. ¿Verdad? Así es. Y algo importante que se ve en este relato es que nosotros al escucharlo sabemos que hemos puesto una necesidad en las manos del Señor y que hemos empezado a sentir la mano del Señor, pero que aún el Señor tiene que hacer más. Amén. Entonces debemos preguntarnos, y puede preguntarse usted en casa, ¿cuántos toques más del Señor necesita realmente? ¿Cuántas veces más cree usted que necesita clamarle al Señor que vuelva a poner su mano de poder en su vida? Aquí hemos visto con el relato que contaba mi pastora, el Señor puede hacer el milagro inmediatamente, pero también Él
puede hacerlo paulativamente con el objetivo de irnos cambiando muchas cosas que a Él no le agradan en nuestra vida. Entonces nosotros debemos anhelar esos cambios en nuestra vida, saber que si cierta situación lleva cierto tiempo, como en el caso del ciego, que no vio de un momento a otro, sino que fue cierto tiempo el que pasó, pero el Señor tenía un objetivo. Entonces nosotros debemos de saber que mientras un poquito más de tiempo pase es porque nosotros necesitamos más del Señor. Amén. Nosotros debemos seguir anhelando más esos toques del Señor. Usted debe de anhelarlo, de pedírselo, de decirle al Señor, Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito que nuevamente tú me toques, yo necesito que nuevamente tú pongas tu mano de poder en esta situación, porque el Señor está presto para sanarnos, para librarnos de cualquier situación. Pero Él, como decía mi hermana Kaylin, Él no hace todo de una sola forma. Él es maravillosamente creativo. Amén. Y no solo es creativo, sino que Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él va a saber cuando ese milagro se lo va a dar inmediatamente y cuando va a llevar cierto tiempo. Y Él sabe por qué va a llevar cierto tiempo. Pero nosotros debemos de saber y de obedecer al Señor primeramente. Porque como decía mi pastora, a este personaje, Él le decía, no vuelvas atrás, no vuelvas del lugar donde te saqué. No regreses. No regreses al lugar de donde yo te saqué. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar al Señor, pero también, y eso es muy importante, a obedecerle, sin quejarnos, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser incluso un lugar físico, ¿verdad? Que el Señor nos está alejando de cierto lugar, entonces debemos nosotros saber que no debemos de volver a ese lugar. Y también, como decía mi pastora, pueden ser actitudes, pueden ser situaciones de nuestro temperamento, de nuestro carácter que nosotros debemos dejar y debemos seguir en esa lucha para no volver a ser igual. ¿Por qué? Porque sabemos que es un proceso que estamos caminando juntamente con el Señor. Y muchas veces también el Señor nos aleja de lugares y también de personas. Lastimosamente podemos tener a nuestro alrededor personas que más que alentarnos, que platicarnos de la palabra de Dios, nos van a volver a tomar de la mano y a regresarnos de donde el Señor nos sacó. Entonces no debemos nosotros quejarnos, porque muchas veces vamos a decir, si hablamos de un lugar físico, pero ¿qué tiene de malo que yo vaya a un lugar? Si yo ahora soy cristiana, yo no voy a hacer nada malo. Pero es importante sabiamente reconocer que hay lugares donde nosotros no debemos estar, ¿verdad? Porque el pecado está ahí y nosotros debemos evitar el pecado. Si hablamos de personas, debemos saber que hay personas de las que debemos separarnos y sabemos que esas personas nos van a alejar del Señor. Incluso puede ser una pareja, un muchacho o una muchacha, dependiendo el caso, y podemos estar empeñados en seguir con esta persona, pero aún sabiendo que no podemos seguir, porque el seguir, el retroceder, no le va a permitir al Señor actuar en nuestra vida. Entonces debemos aprender primeramente a darnos cuenta si estamos equivocados en algo y tomar la enseñanza del Señor, saber que si el camino hacia donde nos lleve nuestro Señor Jesucristo va a ser el mejor. Tal vez vamos a tener que sacrificar cosas que entre comillas nosotros vamos a pensar que son las mejores, pero después nos vamos a dar cuenta de dónde nos sacó el Señor y que hicimos bien en obedecerle al Señor. Entonces muchas veces estamos en el lugar equivocado, con personas que no nos convienen, pero es necesario que nosotros sepamos escuchar al Señor y que si nosotros le estamos clamando al Señor por ese nuevo toque de su mano, sepamos que debemos obedecerle a Él para que ese milagro que el Señor tiene para nosotros pueda ser culminado. Amén. Amén. Y es que habitualmente nosotros vivimos rodeadas de personas que no es que sean malas, ¿verdad? No.
pero no son apropiadas para el nuevo estilo de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Pueden ser amigos, amigas, vecinos, compañeros, colegas, ¿verdad? Y nosotros estamos a veces tan perturbados y tan ciegos que creemos que si no estamos con esas personas o en ese ambiente, nos morimos. Y no nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, nos puede causar dolor, tristeza y a veces hasta rabia que nos digan que debemos dejar algo que nos gusta, pero cuando el Señor nos aparta, como decía la hermana Vero, ¿verdad? Y Él sabe lo que no es bueno para nosotros y Él nos va a apartar, nos va a tomar de la mano y nos va a poner en el lugar donde Él quiere que estemos. Así de sencillo, pero nosotros a veces en nuestras actitudes hacemos lo contrario. Y fíjese que es que cuando es tan maravilloso, tan hermoso, que nosotros podamos esperar que la mano del Señor nos tome a nosotros, porque si nosotros tomamos la mano del Señor, que lo podemos hacer, pero corremos el riesgo que en cualquier momento la soltamos. Pero cuando el Señor nos toma de su mano, con la mano de Él, allí no nos vamos a poder soltar, porque el Señor nunca nos va a dejar que nos soltemos. Y fíjese que, ¿sabe por qué? Porque el Señor tiene un propósito para con nosotros. Y yo le voy a leer en Mateo 14, del 28 al 31, donde encontramos de que el Señor tomó la mano de Pedro para que no se ahogara y lo orientó. Entonces nosotros tenemos que aprender también de esperar que el Señor nos tome de su mano y hacer de nosotros otras personas. Dice la palabra en Mateo 14, 28, 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí me llama la atención algo, dice al momento. Jesús no dijo: bueno, voy a esperar que Pedro se hunda otro poquito y después lo voy a sacar. No, al momento Jesús extendió la mano, lo tomó, lo asió y ahí sí le reclamó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro era uno de los discípulos que parecía más valiente, pero en ese momento cuando sintió que se hundía, que estaba con el agua hasta acá, tuvo que pedirle auxilio al Señor, clamó al Señor y el Señor inmediatamente extendió su mano y lo sacó. Y nosotros, hermanos y hermanas, de repente en algún momento estamos pasando por una situación, una circunstancia que nos tiene con el agua hasta aquí y a veces hasta aquí, que ya no, ¿verdad? Y ese es el momento en que nosotros tenemos que clamar al Señor. ¿Por qué? Porque la mano misericordiosa de Dios va a venir ahí, porque la mano de Dios no solamente es para corregir, sino también para darnos la dirección que nosotros necesitamos en ese momento. Que es una mano misericordiosa. Amén, O amén. sea, el Señor siempre está, su oído está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y nuestros ruegos. Hay un versículo que dice, que sustenta lo que la hermana decía, ¿verdad? Que la mano del Señor está siempre para ayudarnos. Dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces nosotros, como hijos del Señor, tenemos que tener la plena confianza, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, que nosotros tenemos que estar confiados de que Él siempre está ahí para ayudarnos, ¿verdad? No debemos de dudar en ningún momento. Hay otro ejemplo de un toque que el Señor hizo en la vida de una persona, pero esta mujer me llamaba a mí mucho la atención, pastora, porque dice una parte de ahí algo especial que ya lo vamos a leer. Si buscan la palabra, Marcos 1, del 30 al 31, dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, el Señor, ¿verdad? Y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Entonces ahí como
la diferencia, digámoslo así, ¿verdad? Que dice que ella inmediatamente que se levantó, le servía, ¿verdad? Yo me imagino a ella un corazón agradecido, ¿verdad? Y diciendo, me sanó, ya me siento bien, voy a servirle. Entonces nosotros así debemos de tomar el ejemplo, ¿verdad? Esa mujer era la suegra de Pedro, debemos de tomar ese ejemplo, ¿verdad? De decir, el Señor quizás no nos ha sanado una enfermedad, pero ha sanado nuestras heridas, ha sanado nuestra quizás soledad, nuestro desempleo. Usted puede, esa situación usted la puede tomar como algo, una enfermedad, ¿verdad? Cuando sus finanzas han sido sanadas, cuando su familia ha sido sanada, ¿verdad? Tener un corazón agradecido y servirle, determinarse a servirle al Señor, porque muchas veces podemos tomar la actitud contraria, o sea, buscamos del Señor, obtenemos lo que le hemos estado clamando, y cuando menos lo esperamos, lo soltamos, así como decía la hermana Veronava, que soltamos su mano, cuando nosotros nos vemos, pero cuando Él viene y nos coge, ahí no podemos nosotros apartarnos de Él. La suegra de Pedro estaba tendida en su cama, ¿verdad? Con una fiebre que, bueno, todos conocemos el efecto de la fiebre, y ella se decide, ¿verdad?, a servirle al Señor. Entonces debemos de tener claro también, cuando nosotros recibamos ese toque, que debemos estar anhelando, tener un corazón también agradecido, ¿verdad?, que es la actitud que el Señor podría esperar de nosotros también. Amén. Sí, vemos en todas las citas que se han leído, mencionan la mano del Señor. El Señor tomó, el Señor levantó, el Señor tocó. Entonces vemos que nuestra mirada se pueden dirigir a eso, a las manos del Señor, y nosotros podemos clamar, podemos pedir esas manos, tal vez no visibles, ¿verdad?, a nuestros ojos hoy, pero sabemos por fe que Él puede poner su mano en toda situación, y yo lo quiero recalcar. Amén. Esta noche. Quiero que lo entendamos de esa manera, porque sabemos que en estos tiempos están pasando momentos muy difíciles en todo sentido. Entonces, algo que debemos aprender también es que cuando el Señor tomó de la mano al ciego, lo sacó de la aldea. Entonces, grabémonos esto. Lo sacó de la aldea, lo sacó fuera de la aldea. Parece que no, lo sacó es para afuera, pero sí, lo sacó fuera de la aldea. Entonces, y aquí nosotros podemos tomar esta enseñanza. Esta es una clara, pero clarísima señal que no podemos dudar, no podemos interpretarla de otra manera, que muchas veces, si no todas, el Señor necesita sacarnos de algún lugar físico, geográfico, de alguna actitud, de algún comportamiento, de alguna compañía para actuar en nuestras vidas. Y no es que el Señor no pueda hacer algo en el lugar que estemos o con quien estemos. Claro que Él puede, si Él es todopoderoso, pero Él quiere tener momentos íntimos con nosotros, que nosotros aprendamos y valoremos lo que nos va a dar, para que cuando con nuestros ojos abiertos podamos permanecer en eso, en esa paz, en ese gozo, después de haber estado en amargura, con odios, con rencores, que el Señor nos traslade a vivir en paz, teniendo gozo y armonía en nuestros hogares, en los trabajos. Yo creo que todos podemos entender eso. Entonces el Señor necesita sacarnos de donde estamos y trasladarnos a un lugar, pero quiere que nosotros valoremos eso. Si lo valoramos, vamos a querer permanecer en esa situación, en esa bendición que Él nos va a dar. Hay un salmo que aquí nos habla de cómo es la relación nuestra con el Señor. Está Salmo 25:14 y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que el Señor no se relaciona íntimamente con aquellos que lo miran con indiferencia, con aquellos que no le ponen atención, con aquellas personas que no les importa lo que la palabra de Dios dice, sino que la comunión es con aquellos que le temen, o sea, que lo respetan, que lo
honran. No, estamos hablando no de temor, de miedo, sino que el temor reverente, ¿verdad? Que respetamos, que honramos al Señor. Entonces, a veces, Dios nos va a sacar para estar a solas con nosotros, porque solamente solos, Él y usted o yo, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a entender lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque por estar viendo o oyendo más voces, puede que la voz del Señor no la oigamos o la confundamos. Entonces, Él quiere hablar a nuestro corazón y que podamos nosotros experimentar su poder, que podamos creer y tener ese convencimiento, esa convicción, pero arraigada en nosotros, de que Él está ahí, de que nos ama y que Él está poniendo su mano en esa situación que nosotros tal vez nos tiene sin dormir, que nos tiene estresados, que nos tiene nerviosos, que nos tiene temerosos. Entonces, el Señor sacó al ciego de Betsaida de esa aldea. Yo le pregunto, ¿cómo se llama la aldea de donde el Señor lo tiene que sacar a usted? No estamos hablando de una aldea, un lugar. Le voy a hablar de algo figurativo. No se llamará aldea falta de perdón. No se llamará esa aldea arrogancia, orgullo, odio, amargura, frialdad. No se llamará enfermedad, porque a veces hay enfermedades físicas, pero a veces hay enfermedades en el corazón, que eso no nos dejan avanzar, no dejan que la palabra de Dios penetre, que quede arraigada, que se siembre en nuestros corazones para que permanezca. Entonces nosotros podemos tener muchas aldeas de donde el Señor nos quiere sacar, para que Él pueda hacer ese milagro, para que Él pueda hacer esa obra en nosotros. Entonces, ¿sabe por qué? Porque en esa situación donde se pueda estar viviendo escasez, problemas familiares, falta de trabajo, un mejor pago, el Señor todo eso puede arreglar en nuestra vida con el toque de su mano. Amén. Pero, ¿por qué? Porque ese no es el lugar donde el Señor quiere que estemos. Él quiere que estemos bien con Él. Él quiere, como sus hijos amados que somos, si usted es padre o es madre, ¿qué quiere para sus hijos? Yo creo que usted quiere más y mejores cosas de las que usted ha recibido o ha vivido. Entonces imagine cuánto más nuestro Padre. Si nosotros que somos malos podemos y queremos dar cosas mejores, cuánto más Él, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiere sacar de donde estamos equivocadamente o encaprichadamente, porque Él sabe que ese no es el lugar. Él quiere que estemos mejor. Amén. Amén, así es, pastora. Y definitivamente algo que debemos de saber y recordar es que siempre, como decía mi pastora, el Señor nos va a sacar de un lugar, siempre va a ser para bendición. Amén. Aunque en ese momento, como platicábamos anteriormente, podemos estar con la idea de que no, yo aquí estoy bien, no, yo así como soy, yo me siento tranquila, pero definitivamente debemos de saber que si el Señor nos va a sacar de un lugar, siempre va a ser para bendecirnos. Amén. La palabra de Dios siempre nos pone ejemplos para que nosotros podamos entender diferentes situaciones. Uno de los ejemplos lo vemos en el caso de Abraham. El Señor, antes de bendecir a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos. Lo sacó de un lugar para bendecirlo. Entonces Dios lo sacó de ese ambiente. Lo sacó de un ambiente de pecado, de vicio. Entonces igualmente, como decía mi pastora, si hablamos de esa aldea, nosotros debemos de saber que el Señor nos quiere sacar a nosotros de esa aldea de vicio, de enfermedad, de contaminación, porque nosotros podemos pensar que secretamente estamos ahí, que secretamente nosotros tenemos falta de perdón, como decía mi pastora, que nadie sabe que yo odio a alguien, nadie sabe que lo que yo siento en mi corazón, así dice uno, nadie sabe lo que yo siento. Yo estoy enojada, yo siento remordimiento y siento rencor hacia alguien, pero nadie lo sabe, yo lo disimulo muy bien, pero no.
el Señor lo sabe todo. Amén. Sabe nuestro interior, sabe lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces Él por eso en su maravilloso amor nos quiere sacar de esa aldea, como decía mi pastora, que no siempre va a ser un lugar físico. Nos quiere sacar de ese lugar de perdición, porque en ese lugar nosotros no vamos a poder avanzar y en ese lugar tampoco Él nos va a poder bendecir. Otro ejemplo también está el caso de Mefiboset. El rey David lo manda a traer del lugar de donde él vivía. Él vivía en Lodebar. Lodebar dice que es un lugar sin pasto, un lugar estéril. Y yo me ponía a pensar como en un desierto, ¿verdad? Mefiboset vivía, si estamos viendo que es un lugar sin pasto, un lugar estéril, vivía en un lugar donde no había vegetación, era como un desierto, ¿verdad? No, si hablamos de que era estéril, no había nada bonito en ese lugar, nada que a él lo pudiera prosperar, nada que a él lo pudiera ayudar a seguir adelante. Entonces, nosotros sabemos que David es figura de Cristo. Entonces, así como David sacó a Mefiboset de ese lugar, igualmente lo hace el Señor. El rey David lo lleva a Mefiboset a comer a su mesa y lo lleva a que habite a su casa para siempre. Entonces igualmente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él nos saca de un lugar y nos invita a comer de su mesa, nos invita a vivir en su casa para siempre. Entonces este es un ejemplo que nos muestra que el Señor nos saca de un lugar de pobreza espiritual sobre todo, ¿verdad? Porque definitivamente si hay pobreza espiritual en nuestra vida, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder recibir las bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente, hermano y hermana que me escuchan esta noche, sepa que el Señor tiene grandes bendiciones para usted, quiere hacer un milagro en su vida, pero probablemente y seguramente el Señor lo va a sacar a usted de un lugar, lo va a sacar a usted de una aldea, llámese un lugar físico, llámese una mala actitud, una falta de perdón. El Señor le va a pedir a usted salir de un lugar. ¿Por qué? Porque lo quiere bendecir y quiere hacer ese milagro en su vida. Amén. Hemos hablado y yo creo que hemos coincidido las cuatro, que el Señor es un Dios único y que Él no nos va a tratar a todos de la misma forma, ¿verdad? Aún cuando nosotros tengamos la misma situación, de repente el mismo problema, la misma circunstancia, pero la forma de actuar de Él va a ser diferente con cada una de nosotros y con cada uno de todos los demás. ¿Por qué? Porque el Señor es único y Él nos ve como sus hijos únicos también. Y cuando nosotros leíamos el versículo 23 de Marcos 8, la porción que leímos al principio, dice: y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Escupir en sus ojos. Aquí estamos viendo que Dios tiene otro estilo de actuar, ¿verdad? Otro estilo para sanar. Y a veces Dios nos va a escupir en nuestros ojos, no literalmente, claro, ¿verdad? Pero sí nos va a escupir para que nosotros podamos ver con claridad. Nos va a quitar la venda, nos va a quitar la ceguera y nos va a decir aquí. Y como decíamos, nos va a sacar de ese lugar, de esa aldea. Se llame como se llame la aldea, no estamos hablando de un lugar físico, ¿verdad? Otras veces el Señor nos va a hablar para levantarnos y otras veces el Señor va a hacer uso de la fe para poder hacer ese milagro que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero decirles aquí una nota aclaratoria, que la saliva en tiempos de Jesús, los judíos la usaban como un medio de sanidad, como se usaba el aceite, el barro, la sal, el vino. Y Jesús demostró aquí que no era realmente la saliva en sí, sino que el poder que salía de Él, que era lo que sanaba. Y ahí Él derrumbó toda la tradición humana, porque hay mucha gente que cree que es por eso. No, es por la fe que nosotros podamos tener. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios y hoy hemos sido bastante abundantes en palabra,
para comprobarle, para demostrarle a usted, hermano y hermana, que la palabra lo dice, que no es un invento. Hubo otro ciego que el Señor escupió en la tierra, dice que hizo lodo, lo puso en los ojos y sanó. Usted lo puede ver en Juan 9:6. Y también la Biblia habla de un sordo y tartamudo, que también, como este ciego que leíamos al principio, lo trajeron a donde el Señor y le rogaron que lo sanase. Y eso lo podemos ver en Marcos 7, versículos 33 al 35. Dice la palabra de Dios: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Hablaba bien. Entonces, Dios quiere actuar de una manera única en nuestras vidas. Esperemos ese toque del Señor. Y el Señor puede hacer lo que un hombre, un doctor, un abogado o un psicólogo no pueden hacer. Y cuando hablábamos del ciego de Betsaida también, hermanas, que importante que nos hagamos notar, ¿verdad? Que fue necesario 2 toques. Amén. ¿Verdad? Y en uno le preguntaba al Señor que si miraba bien, y él le decía que miraba a hombres como árboles, ¿verdad? Que no, o sea, que no miraba claro. Y tuvo que volverlo, ¿verdad? Le tocó nuevamente, dice, y entonces ya miraba claramente. Y esto, si lo pasamos a un lado no tan literal, ¿verdad? De que el ciego miraba solo las sombras, ¿verdad? Sino a un lado espiritual, lo miramos como un lado espiritual. Muchas veces nosotros necesitamos que el Señor retome, como que vuelva a tocarnos para que nosotros podamos ver claramente. Decía nuestra pastora que estamos ciegos espiritualmente, ¿verdad? A veces, porque no entendemos probablemente cuál es el propósito que el Señor tenga con nosotros y nosotros queremos ir por otro camino, o por diferentes razones nosotros podemos no tener claro lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y esto nos puede llevar a retrasar sus planes, ¿verdad? Podemos con esto atrasar lo que Él tenga planificado ya para nosotros. Ahí también en la palabra, ¿verdad? Nosotros encontramos también el ejemplo de Elías, que a él, cuando él luchó contra todos los profetas, ¿verdad? De Baal. Esta historia le invito a que la lea, está en el libro de Primera de Reyes, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 19 específicamente usted va a encontrar que Elías, cuando se dan cuenta, ¿verdad?, lo que él le había hecho a los profetas, él recibe una persecución, ¿verdad? Y esta persecución era física, ¿verdad? Pero nosotros podemos también estar en una situación huyendo de una situación en nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor también repite un toque, ¿verdad? Y es como que lo despierta también. Entonces, quizás nosotros estamos en una situación así, no importa si usted es cristiano o no es cristiano, todos podemos llegar a pasar por situaciones así, ¿verdad? Y es necesario que el Señor los toque, ¿verdad? Y vamos a invitarles, ¿verdad? A hacerles una invitación. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, ¿verdad? Creo que se ha estado pasando por la pantalla la dirección, pero se la vuelvo a decir, es Colonia Omuya, ¿verdad? Estamos en el centro comercial Prisa, en el primer nivel. Ahí va a encontrar la Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa, y tenemos 3 cultos durante la semana, los martes y viernes a las 7 de la noche, y el domingo el culto general, que es a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Es siempre importante saber que es necesario que busquemos al Señor, ¿verdad? Que mientras podemos tener mucho deseo de que Él haga un milagro en nuestra vida, pero si nosotros no le buscamos, dice la palabra, el que busca le encuentra, y el que llama se le abrirá, ¿verdad? Entonces hay que llamar antes para que se nos abra, y hay que buscar para encontrarle, ¿verdad? Amén. Amén. Lastimosamente, como siempre, como todos los sábados, nosotros no quisiéramos que el tiempo pasara, pero estamos llegando al final. Pero no nos queremos ir sin antes orar por cada uno de ustedes y decirles que confíen en el Señor, que pidan, y Él llegará a tocar esa situación, esa circunstancia, su cuerpo si está enfermo, sus relaciones si están quebrantadas, hogares que en apariencia ya no hay nada que hacer. El Señor puede
como mencionamos al principio, restaurar, reconstruir hogares, que para eso es, para renovar todo, hacerlo todo nuevo. Si uno dice ya no hay amor en mí, no, mi esposo no me ama, el Señor puede poner un nuevo amor y amarse mucho mejor que al principio. Amén. En cualquier situación, usted créale al Señor, abra su corazón, abra su entendimiento y dígale, yo voy a clamar, yo voy a pedir la mano del Señor sobre mi vida, yo voy a rogarle al Señor que me toque mi corazón que se ha endurecido, voy a rogarle que me toque mi mente que se ha confundido con tantas cosas, porque yo he permitido que entre confusión a mi mente. En el nombre de Jesús, ahora vamos a orar. Crea esta palabra. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Este es el día en que usted puede propiciar ese momento íntimo con Jesús. Dígale, así como el leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le contestó inmediatamente, quiero. Y dice que él fue sano en el mismo momento. Asimismo, usted puede ser sana en su cuerpo, en esa situación difícil que le ha provocado mucho dolor, que le ha provocado muchas lágrimas. En el nombre de Jesús declaramos que su corazón se conmueve ante la presencia del Señor y que usted está deseando, así como llevaron a este ciego, nosotros lo estamos llevando a los pies de Cristo y le estamos diciendo que el Señor toque su vida, que el Señor le ponga su mano poderosa y amorosa sobre sus circunstancias, sobre su situación, sobre su vida entera. En el nombre de Jesús. Amén, 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 así sea. Declaramos que así será, así será, porque Señor. lo habla su boca. Amén. Háblelo su boca, por favor, hable su boca. En el nombre de Jesús declaramos bendición, sanidad y que todo sea restaurado en su vida, todo sea cambiado, todo sea hecho nuevo en el nombre de Jesús. Y los esperamos el próximo sábado con mucho gusto y con mucho amor para declarar la palabra que ha llegado a nuestras vidas y que nos ha hecho libres. Amén. Bendiciones. Amén. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador.